Un saludo para todos los estudiantes del Centro Arquidiocesano de Evangelización. Hemos iniciado un camino de conocimiento de la persona de Pablo, de sus comunidades, de su experiencia como discípulo misionero del Señor, de su experiencia como creyente que a partir de un encuentro personal con Jesucristo se lanzó a esta gran aventura de anunciarlo, de darlo a conocer, de testimoniar su gracia y lo que Dios había hecho en él. Estamos ante tal vez una de las figuras más icónicas del cristianismo, pero que también nos introduce en un ejemplo profundo de aquel testigo de la resurrección, aunque no vio la resurrección. Un testigo del Señor Jesús, del resucitado, que en un momento determinado de su vida le encontró, le llamó y le indicó un camino, una vocación a la cual él debía responder, y que lo hizo de manera impetuosa, tal vez incluso rayando con el fanatismo, bien entendido ese término. Es decir, se entregó 24/7 a esta experiencia. Por eso ahora, para abordar un poco su figura, que fue lo que hicimos el encuentro anterior, vamos a completarlo con sus viajes y sus comunidades, porque Pablo no se entiende sin sus comunidades y no entendemos la labor grandiosa que hizo este apóstol si no conocemos también el camino en el que él predicó el Evangelio en medio de estas comunidades. Entonces les invito a que entremos en este segundo encuentro, que es los viajes de San Pablo. Cuando mencionamos entonces el nombre de Pablo, lo primero que se nos debe venir a la cabeza es sus viajes, es decir, las travesías apostólicas y evangelizadoras que hizo Pablo por tierra y por mar. Pues no por el aire, porque en ese tiempo no habían aviones, pero si lo hubiese, seguramente hubiera utilizado ese medio para proclamar la palabra de Dios y fundar comunidades. Sin embargo, no tenemos claro cuántos son los viajes, es decir, ni totalmente certeros cuáles fueron los lugares de destino en donde cada uno de ellos Pablo como que se encontró con la gente, y cuáles fueron los episodios más icónicos. Pero normalmente abordamos este tema de su labor apostólica en tres grandes viajes que nos van a enunciar el libro de los Hechos de los Apóstoles y que Pablo mismo va a referir, pero que además a estos tres viajes que conocemos, que ya iremos hablando uno por uno, añadimos un cuarto viaje que es conocido como el viaje de la cautividad, es donde Pablo llega a Roma, que fue su gran sueño, pero llega encarcelado, llega preso y allí sufre el martirio. ¿Cómo podemos abordar entonces y qué nos pueden decir los textos bíblicos frente a estos viajes que Pablo hace? Entonces lo primero que podríamos decir es que las fuentes bíblicas de las que disponemos para estudiar estos viajes son dos. Las cartas de Pablo, pues Pablo de primera mano nos va a contar como su experiencia, su travesía, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estas dos fuentes son como dos caminos, es decir, que corren paralelos, es decir, son dos caminos que van a la par, es decir, podemos confrontar el uno con el otro. A veces se cruzan, pero a veces también tampoco coinciden. Por lo tanto, si queremos reconstruir un viaje de Pablo, no tenemos más remedio que optar en cada momento por uno de estos caminos de manera autónoma, pero sin descuidar lo que el otro nos pueda sugerir. Entonces es un camino que tenemos que hacer en ambos lugares, en ambas fuentes, las cartas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin duda, nosotros vamos a abordarlo mucho más desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y si tú por casualidad tienes la Biblia de Jerusalén,
en la Biblia de Jerusalén hay un cuerpo de paralelos. Seguramente cuando estemos leyendo cada una de las travesías de los viajes a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles, te van a aparecer como el corpus de estos libros paralelos. Por ejemplo, permítame, yo aquí busco para mostrarles un poco a qué es lo que me refiero frente a esto. Dijimos, vamos a decir que el primer viaje, por ejemplo, empieza en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y entonces a partir del capítulo 13, y entonces versos 15, entonces empieza Pablo a hablar o el libro de los Hechos de los Apóstoles, a comentarnos la travesía de Pablo y Bernabé aquí, y en ese sentido ya vamos a encontrar unas citas bíblicas que están a cada costado, bien sean del texto mismo o bien sea de otras cartas. Entonces, por ejemplo, aquí habla de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 14 y siguientes. Esas son las referencias que nos puede dar la Biblia de Jerusalén para esos otros viajes, es decir, para caminar como en estos dos caminos que hemos dicho. Lo que vamos a pretender en esta sesión nuestra es hacer todo un camino ya muy global, es decir, no nos vamos a detener en las minucias de un viaje según los hechos o las minucias según una carta. Es decir, lo que vamos a hacer es ver cada viaje de manera general, dando las citas bíblicas, pues ya nos corresponde a cada uno de nosotros profundizar en ese entendido. Hay un trabajo, entonces hay una lectura complementaria que ya se les entregará a cada uno, y esa lectura complementaria nos va a ayudar a investigar mucho más sobre estos viajes. Es muy importante este tema. A lo largo entonces de nuestro estudio vamos a hacerlo dando prioridad a la información que el mismo Pablo, el mismo autor, en sus escritos pues nos va a dar, y vamos a hacerlo como comentándola en la medida de lo posible y lo vamos a ir empatando con el libro de los Hechos de los Apóstoles. San Pablo y San Bernabé fueron elegidos por el Espíritu Santo para evangelizar a los gentiles, mientras que los otros lo hicieron en las comunidades judías, y eso es como el primer punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es decir, Pablo se va a convertir en el apóstol junto con Bernabé de los gentiles, es decir, todos los que no son judíos, mientras que los apóstoles, los 12, se van a encargar de la predicación del evangelio en territorio judío o en comunidades que tienen arraigos judíos. Entonces podríamos decir que hay unos que viajan a comunidades de judíos ya existentes, que se llamaban los judíos de la diáspora, pero quienes como que enfrentan la gran tarea frente a los paganos, es decir, quienes no conocen la fe judía, ni siquiera la conocen, es decir, no hay un sustento, es muy difícil eso, van a ser Pablo y Bernabé. Es decir, es muy complicado, porque al fin y al cabo sería mucho más fácil predicar a los judíos, puesto que conocen todo el plan de salvación, es decir, todo el Antiguo Testamento, están en la espera dichosa del Mesías, pero se les anuncia que Jesús es el Mesías y pueden entrar mucho más fácil. Pablo y Bernabé no lo tienen tan fácil, puesto que ellos tienen que partir como de ceros. Y esta experiencia de Pablo y Bernabé no va a ser nada fácil. Y yo quiero partir, antes de empezar con cada uno de los viajes, con este texto bíblico del libro de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versos 23 al 29. Dice así: son servidores de Cristo, hablaré como un necio, yo más que ellos. Les aventajo en fatigas, en prisiones, y mucho más en palizas, y en muchas ocasiones en peligros de muerte. Los judíos me han azotado 5 veces con 39 azotes de rigor. Fui 3 veces golpeado con varas, una vez me apedrearon, 3 veces he naufragado,
y pasé un día y una noche en alta mar. Los viajes han sido muchos, con peligros al cruzar ríos, ser asaltado, peligros de mis compatriotas, de los no judíos, peligros en la ciudad, en despoblado, en el mar, peligros por parte de los falsos hermanos, con cansancio y fatiga, con muchas noches en vela, pasando hambre y sed, a menudo sin comer y con frío y sin ropa. Y entonces este texto bíblico nos abre un poco el panorama de cómo lo que estamos diciendo no fue fácil para Pablo, este camino de esa travesía de evangelizar en otros pueblos. Es decir, si aún nosotros en la evangelización en el siglo XXI sufrimos los embates también de los climas, de las geografías, de los medios técnicos, pues imagínense en el siglo I, pues todo era mucho más carente, más están en una persecución terrible frente a los cristianos, por parte de los judíos, pero también por parte de los paganos. Ya empiezan a haber confrontaciones en las comunidades en las que tal vez se rechaza a los apóstoles, porque ya hay comunidades que se sienten autónomas, como por ejemplo en Primera de Corintios, que es una comunidad muy difícil, a la que han ido muchos predicadores, y estos desestiman también a Pablo, y Pablo tiene que por medio de cartas como sostener también la fe, pero también su autoridad, especialmente en la segunda carta a los romanos, a los corintios, y cómo, es decir, no es un camino que sea fácil. Es decir, Pablo no va de turista, Pablo hace sus viajes misioneros con mucho esfuerzo, con muchas privaciones, con mucho dolor. Les invito entonces a que entremos en cada uno de ellos, una cosa muy breve, más bien informativa. Ya los textos complementarios nos van a ayudar a dar otro tipo de informaciones. El primer viaje entonces lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 15, en el versículo 35. Hechos 13, capítulo 13, versículo 1 a el capítulo 15, verso 35. El viaje lo iniciaron en Antioquía, una ciudad de la zona meridional de Turquía, en un puerto que era muy importante. Allí se embarcaron hasta Chipre. En la isla de Chipre desembarcan en una ciudad que se llama Salamina. No es Salamina en Caldas, sino al norte, al este de Grecia. Allí predicaron brevemente, y lo primero es muy interesante porque Pablo primero llega a la sinagoga local, es decir, llega primero donde están los judíos, pues como yo les dije ahorita, es decir, es mucho más fácil partir de ya algún supuesto mínimo de fe. Van a la sinagoga, predican alguna cosa, como abriendo un poquito el camino, probándose, es primera vez que salen a predicar a Jesucristo, y parten hacia Pafos, una ciudad al oriente de Chipre. Allí Pablo se enfrenta a un mago, y ese mago se llama Elimas, el cual quiere impedir que Pablo se convierta al cónsul en cristiano, y Pablo dejará una patente de la superioridad del Espíritu Santo frente a los poderes de Elimas. Y hay un relato muy particular. Pablo deja ciego a Elimas, y entonces, con el ánimo de que este signo como que corrobore su doctrina, corrobore el poder que Pablo tiene. Esto está en el capítulo 13, versos del 8 al 17. Luego de pasar a Chipre, va a Antioquía, y allí Pablo y Bernabé, partiendo de Chipre, se embarcan hacia Galacia, que es una región del Asia Menor, que es el lugar donde están los Gálatas, es decir, llega a la comunidad de los Gálatas, es decir, va a ser la segunda, la primera comunidad
de la que nosotros tenemos texto escrito, a la que Pablo se va a referir. Va a ir a Galacia, en donde se establece la comunidad de los Gálatas. Allí volverá a predicar, provocando la ira de las comunidades judías de la zona, que además arrastrarán a los gentiles en contra de Pablo y de Bernabé. Debido a esto, a Pablo no lo escucharon allí, no escucharon sus predicaciones, y por eso en este momento es que Pablo decide no predicarle a los judíos, sino a los gentiles. Eso está en el capítulo 13, versos 47 y 52, porque los judíos lo rechazan, y los judíos le echan encima también a los paganos. Esto sucede en la tierra de Galacia, donde está la comunidad de los Gálatas. Y a partir de este punto aparecen las mujeres que van a acompañar esta icónica tarea. Es muy interesante porque ya en este primer viaje se van a dar el nombre de algunas mujeres que acompañan este proceso, porque Pablo las va a introducir dentro de la comunidad. Entonces es a partir de este punto en que las mujeres acomodadas de la zona pasarán a ser instrumentos de los judíos para perjuicio de los apóstoles. Pero Pablo utiliza, como que están utilizando a las mujeres para molestar a los apóstoles, y ellos deciden retirarse, pero añaden a estas comunidades las mujeres. Es muy interesante esto. Y entonces pasan hacia la ciudad de Iconio, una ciudad también de la zona, en vista de que en Galacia fue tan terrible la experiencia. Pablo dice: no, aquí no pelechó nada, pasemos al otro lugar. Allí Pablo realiza algunas curaciones, algunos paganos toman a Pablo por Dios y le hacen sacrificios. Los judíos irrumpen en esta escena antes de que San Pablo y Bernabé puedan deshacer esta situación, y provocan reacciones violentas en los gentiles, los cuales llegan a tratar de apedrear a Pablo, el cual se salva milagrosamente de morir. Este punto nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14, versos del 13 al 20. Y allí, en vista de que los ultrajaron, los apedrearon, Pablo y Bernabé deciden irse para Derbe, y allí sí pegó, es decir, allí sí la matica empezó a dar frutos, empezó a crecer. En la ciudad de Derbe, allí sí hubo un notable éxito en las predicaciones de Pablo. Y luego, después de haber estado un tiempo en Derbe, Pablo regresa a la ciudad de origen para volver a organizarse y poder como tomar un respiro. Este viaje más o menos va a durar 3 años, posiblemente desde el año 49 al año 52. Es un viaje muy frustrante, porque de las 5 comunidades que visita Pablo, en 4 no es bien recibido, siempre tiene confrontaciones, hay injurias en contra de él. Solamente en una, en Derbe, él recibe como aprobación. El segundo viaje, que lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 15, verso 36, al capítulo 18, verso 22, lo hizo entre los años 42 y 52. Corrijo la fecha. El primer viaje es del año 45 al año 48, y el segundo viaje del año 49 al año 52. En este recorrido le va a ir mucho mejor, porque va a encontrar menos reacciones violentas que en el viaje anterior, pero no faltan las persecuciones, no faltan las situaciones difíciles. Visita las iglesias que fundó en su primer viaje, y se propone seguir predicando en la región de Asia Menor.
pero un mensaje del cielo, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, le impide que vaya a Europa a predicar, porque él tiene como esa idea ya de ir abarcando las grandes ciudades, porque Pablo es muy ambicioso. Y eso es muy interesante porque la ambición de Pablo es la que lo hace también moverse. Se encuentra con dos colaboradores, el evangelista Juan, al que llama el médico amadísimo, parece ser, y Timoteo, que va a ser su más fiel secretario y servidor, y a quien le va a escribir después dos cartas que se han hecho muy famosas. La primera ciudad de Macedonia que visitó fue la ciudad de Filipos, y allí en sueños oyó que a alguien le pedía ayuda y que fuera a Macedonia. Eso está en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí, en esa ciudad de Filipos, cura a una chica que adivinaba el futuro. Y al acabárseles el negocio a los que cobraban por cada adivinación, pues estos se fueron en contra de Pablo. Y ya no estaba con Bernabé, sino que estaba con Silas. Y le dieron una paliza terrible. Claro, les acabó el negocio de la adivinación. Pues a cualquiera, si le dañan el negocio, pues cualquiera se va en contra de quien se lo dañó. Y allí entonces estos los llevan a la cárcel. Y es muy interesante porque en la cárcel de Filipos ellos logran convertir al carcelero y a toda su familia. Pablo siempre guardó como un gran cariño hacia los habitantes de Filipos y a ellos les dirigió una de las cartas más cariñosas, la carta a los filipenses, una carta hermosísima, signo también de la gratitud de Pablo en esos momentos cuando estuvo allí, que incluso fue prisionero. Después fue a Atenas y en esta ciudad de Atenas ocurre un hecho muy importante, y es que predica en el Areópago, es decir, en el lugar donde se reunían unos sabios griegos, en donde seguramente estuvo haciendo filosofía y donde estuvieron debatiendo Platón, Aristóteles, Sócrates. En este mismo Areópago Pablo llega. Y llega al punto central del pensamiento occidental. Y allí Pablo, con todo el bagaje griego, va muy emocionado. Y está el pasaje icónico de cuando Pablo va a predicar sobre el Dios desconocido. Y porque encuentra que todavía tienen gran culto a los dioses, los griegos son muy religiosos de por sí. Y él encuentra una estatua del Dios desconocido y a Pablo se le prende el chip y dice, por aquí puedo entrar. Y entonces dice, yo les tengo el nombre de este Dios desconocido, se llama Jesucristo. Y empezó a predicarles, esa gente de una vez pegó. Pero cuando Pablo habló de la resurrección, la gente se rió de él y se fue. Y Pablo quedó pues ahí como ya después de tener la presa en sus fauces, por decirlo de una manera, se le fue. Pero de todas maneras convirtió a algunas personas, pero no fue lo que él esperaba. Haber conquistado el corazón de estos pensadores griegos seguramente lo hubiera llevado mucho más lejos. Luego va a Corinto. Y esta ciudad de Corinto es una ciudad muy importante porque es un puerto de comerciantes. Es un lugar donde hay mucha afluencia porque es un paso obligado para el comercio. Y allí pasó 1 año y medio predicando. Tal vez el gran éxito de Pablo en una comunidad, fundando una comunidad, fue en Corinto. Es decir, si Pablo fuera párroco en estos momentos, sería como la parroquia que logró construir muy fácilmente, o con mucho trabajo, sí, pero que dio como mejores resultados. Y a esta comunidad, por ser tan complicada, porque ustedes saben que donde lo que es un puerto
implica muchas situaciones difíciles, una corrupción moral, económica, social, una escala social muy difícil de extremos, de extrema riqueza y extrema pobreza. Eso ha existido desde siempre. Nada más basta ver un poco el Pacífico colombiano. Pablo va a descubrir en esta comunidad un gran potencial. Les escribe 2 cartas, una primera como para recuperar la comunicación con las comunidades, y otra como diciendo, bueno, que lo que pasa, es decir, yo estuve con ustedes y están en contra mía, y empieza a hablar también de su autoridad como apóstol, su experiencia de fe, que fue el texto bíblico con el que iniciamos. Entonces, hasta ahí llega el segundo viaje y regresa otra vez al punto inicial. El tercer viaje dura más o menos 2 años, 3 años. Ese tercer viaje lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, entre el capítulo 18, versos 23, al capítulo 21, verso 4. Es el viaje tal vez más importante. En este viaje tal vez lo más importante fue la ida a la ciudad de Éfeso, en donde estuvo muchos meses allí. Y Pablo, a pesar de que no tuvo un éxito total en una primera ida, logró que muchas personas empezaran a darse cuenta de que la diosa Diana que ellos adoraban era un ídolo, y dejaron de rendirle culto. Y allí los fabricantes de las estatuillas de Diana, al ver que se arruinaba también el negocio, pues les pasó lo mismo que con los que estaban adivinando allá en la otra ciudad. Promovieron una persecución en contra de Pablo. Pero allí ya la comunidad, que ya había empezado desde su primer viaje, en una segunda visita en Éfeso, empezó a crear mucho más fuerza y a tomar mucho más aliento en la predicación del Evangelio. De Éfeso, Pablo partió hacia Jerusalén para llevar a los cristianos una colecta que se hizo para esas ciudades que estaban evangelizando. Y es muy interesante porque en ese camino de Éfeso a Jerusalén, Pablo va a hacer una cosa muy interesante, y es una colecta que podríamos llamar como la comunicación cristiana de bienes, la primera comunicación cristiana de bienes, puesto que todas las iglesias que Pablo está acompañando, todas las comunidades, contribuyen para colaborar con la iglesia de Jerusalén, que está viviendo un acontecimiento muy difícil. Allí entonces va a volver a Jerusalén, y también ese viaje se ve forzado a Jerusalén porque hay algunas situaciones muy difíciles en medio de la comunidad de Jerusalén, y por eso Pablo regresa también para acompañar la comunidad, pero va con esta intención también de colaborar económicamente con la comunidad. Es muy interesante porque en muchas en las cartas, especialmente a los Efesios, él va a hacer mención de esta colecta, agradeciendo la generosidad de la comunidad. Y allí lo que hace es un recorrido por todas las comunidades que ya ha ido visitando a su paso. Es decir, dura 3 años haciendo ese camino. Y finalmente hablemos de los viajes de la cautividad. Y este viaje de la cautividad es muy interesante porque ya no es Pablo predicando a viva voz con libertad, sino que lo hace preso. Y lo hace desde Jerusalén, donde sufre la persecución, los azotes y todo este tipo de cosas. Sabían que Pablo había llegado a Jerusalén, y allí empezaron a crear todo un complot y una persecución. Estuvieron en punto incluso de dar una paliza. Los soldados del ejército romano apenas lograron sacarlo con vida dentro de la multitud y empezaron a juiciarlo.
Y, y cuando empieza el juicio de Pablo, lo iban a condenar como judío. Y lo mandaron para protegerlo, lo mandaron de Jerusalén, lo mandaron a Cesarea. Y allí estuvo preso por 2 años, pero le permitían que los discípulos fueran y vinieran y hablaran con él en la cárcel. Eso está en el capítulo 21, versículos 27-40 de la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero Pablo, al darse cuenta de que los judíos estaban haciendo fuerza para que lo juzgaran los judíos y para que lo llevaran para Jerusalén y poderlo matar en el camino, Pablo recurrió a su ciudadanía romana y les pidió ser juzgado como judío. Y el gobernante de ese tiempo aceptó la petición y lo mandó en un barco comercial custodiado por 40 soldados para que lo juzgara el César, el emperador romano. Y sucedió que en ese viaje una tormenta terrible hundió el barco en el que iban. Pero es muy interesante porque Pablo va a descubrir allí que es Jesucristo quien le anuncia a él que por amor ninguno se iba a ahogar. Y naufragaron a una isla, la isla de Creta, y allí se salvaron de morir en medio del mar. Allí vuelven y reprenden el viaje a Roma desde Creta, pero en cada parada Pablo va a ir predicando, incluso siendo preso. Llegaron a Roma, donde esperaban a Pablo con gran entusiasmo, es decir, Pablo ya era famoso en las comunidades y muchas de ellas se fueron, es decir, mucha gente de las comunidades, como eran comerciantes, es decir, nosotros conocemos esa expresión de que todos los caminos conducen a Roma, eso, tal cual, como que todo el mundo tenía como nexos allá y pues en la ciudad, en ese tiempo, todo se comunicaba, era viva voz, entonces un chisme podía llegar rapidísimo a Roma. Entonces la figura de Pablo ya era muy esperada por comunidades nacientes en Roma. Y allí en Roma estuvo preso 2 años. Estuvo muy interesante porque no estuvo en una cárcel en sí mismo, sino que tuvo una especie como de casa por cárcel. Tenía un centinela en la puerta y los judíos y los cristianos iban normalmente a visitarlo, a hablar con él y allí pues hablaba y predicaba en nombre de Jesucristo. Cuando aparece Nerón sobre el año 68-69, manda a matar a muchos cristianos, entre ellos manda a matar a Pablo. Y en esa persecución de Nerón, ese mismo día, según la tradición, decapitan a Pablo y crucifican a Pedro en la ciudad de Roma. ¿Qué podemos sacar de todos estos viajes? Tal vez es mucha información. He querido como contar algunas cosas muy básicas de cada uno de los viajes. Ya leyendo el texto bíblico seguramente vamos a poder encontrarlo mucho más fácil para comprender. Lo que yo hago aquí es como comentar un poco para tener, cuando nos acerquemos al texto bíblico, una noción general y también para motivarlos a que lo hagan. En ese sentido, les invito a que puedan coger casi que todas las Sagradas Escrituras. Hay mapas. Busquen el mapa de cada uno de los viajes y vean, según van leyendo el primer viaje, del capítulo 13 al capítulo 15, y van haciendo la listica de las ciudades, van por lo menos ubicándose geográficamente frente a eso. Y vamos a hacer un trabajito con eso, es decir, vamos a ubicar un mapa y vamos a ir describiendo las ciudades. Entonces, primer viaje, visito tales ciudades, segundo viaje, tales ciudades, tercer viaje, tales ciudades. Y por último, después de describir como la lista de las ciudades por las que Pablo pasó, pues tú haces un comentario de cuál fue el viaje que más te gustó, por qué te gustó y qué te llamó mucho más la atención.
Pero además hay una lectura complementaria, esa ya es personal, es decir, cada uno lo hace a su ritmo, no hay que presentar ningún informe, simplemente leerla y tenerla ahí como un complemento también a lo que seguramente se nos escapó decir en esta clase. Que el Señor les bendiga, hasta la próxima oportunidad.